Bien, amigos, saludos, feliz domingo, ¿no? Para todos nuestros seguidores desde aquí, desde Realpolitik, el podcast que llevamos para todos ustedes al mediodía, específicamente a las 12 horas del este de los Estados Unidos y hora de Venezuela, ¿no? El que llevamos, como siempre, nuestro amigo analista, director ejecutivo de Interamerican Trends y también miembro del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales Antonio de la Cruz, que lo tienen allí en pantalla. En breve, pues vamos a estar comenzando algunos temas, pero antes, Antonio, me lo vas a permitir, dos temas importantísimos que no tienen que ver con lo que hemos manejado para el tema del día de hoy, pero son informaciones importantísimas tanto en los Estados Unidos, porque, bueno, a esta hora ya la Guardia Nacional, el presidente Trump ha dicho que, bueno, que va a enviar la Guardia Nacional a Los Ángeles en medio de los enfrentamientos, ¿no? Hasta ahora dice que van a enviar 2.000 tropas de la Guardia Nacional a Los Ángeles, después de un segundo día, ayer, en el que los manifestantes se enfrentaron a agentes de inmigración durante redadas en negocios locales, ¿no? Estas protestas tienen que ver con el tema migratorio aquí en los Estados Unidos. Y lo otro, y lo tenemos desde el tiempo de Bogotá, tiene que ver con, desde anoche, el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Dos apellidos que pesan muchísimo dentro de este candidato joven que se atentó en el día de ayer. Tan en pánico está Colombia que hoy tembló, ¿no? Con un sismo de 6.5 en este país. Y hasta ahora, no, quisiera un comentario tuyo. Parece que está bastante delicado en este momento. Es de máxima gravedad, según el comunicado de la Fundación Santa Fe, el estado de salud de Miguel Uribe. Antonio. Muy buenas tardes, Damaso. Sí, cierto. La noticia trágica en Bogotá ayer, en Colombia, fue el atentado contra Miguel Uribe, el candidato por el partido, casualmente, del expresidente Uribe también. Es un candidato que había solicitado la unión del país porque el presidente Petro ha venido usando la polarización como un mecanismo para dividir la sociedad, que hoy en día se usa en términos políticos. O sea, acordémonos de que hoy se manejan las tres grandes P de Moisés Naín, que fue el que acuñó eso, que es el populismo, la polarización y la posverdad. El presidente Petro recientemente, o sea, tiene ya un tiempo, en vista de que ha ido perdiendo políticamente terreno, no le pasan las reformas en el Congreso, sobre todo la de la salud y la laboral. Y ha venido generando esa tensión política. Colombia históricamente tiene una tragedia en términos del uso de la violencia política. Recordemos a Gaitán, a los ex candidatos que han sido durante el siglo pasado asesinados. Y realmente es doloroso que vuelva a esa escena de la violencia política. Ayer en una reunión que tenía, me decía una colombiana, ¿verdad que ustedes no se matan? No, nosotros, la violencia política es uno de los factores por la cual no hemos salido todavía del régimen que hemos tenido en Venezuela, porque nosotros no creemos en la violencia política. Ese es algo que en Venezuela no es una de las características de la sociedad nuestra venezolana. Ojalá el pueblo colombiano encauce esto, porque volver a esa violencia no le genera estabilidad a un país. Y las primeras acusaciones surgieron, por supuesto, de políticos, en la que el expresidente Pastrana dijo, el responsable es Petro.
la candidata Vicky Dávila dijo el responsable Petro. Petro después tuvo una locución al final de la noche, donde trató de ver cómo resolver esto, cómo manejar. Pero aparentemente Petro, en un trino, como llaman ellos, un día antes o días antes, había atacado a la candidata. Alguien que no tenía importancia en términos de encuesta, o sea, es un muchacho, es senador, joven. Dime, Damaso, que te interrumpo. No, que tenía, para ver qué pasaba, también en nuestra equipo de producción, porque tenía fallos, pues se te iba la voz cuando estaba haciendo estos comentarios. Entonces creo que yo, ¿verdad?, abogo porque Colombia consiga resolver esa crisis, porque si se mantiene, va a ser una campaña presidencial horrible, si se polariza en los términos que los colombianos entienden. Y es un muchacho de 15 años, el sicario. O sea, sabemos que en Colombia eso se hace por las prácticas que tienen los carteles de la droga hace mucho tiempo. Esperemos que eso se resuelva. Y con respecto a California, en California es un estado básicamente donde la influencia latina es muy fuerte. Recordemos toda la presencia que hay ahí del mundo latino. Y hay hubo una manifestación muy fuerte, o han habido manifestaciones muy fuertes en contra del TPS, en contra del trato al migrante. Es un estallido en ese sentido. Todavía no ha llegado al punto máximo, pero definitivamente se le escapa al Estado y por eso recurre a la Guardia Nacional, que es un acto que se hace cuando se solicita que entre la parte federal. Sí, prácticamente al entrar la Guardia Nacional ya podríamos estar hablando de una guerra dentro de esta crisis migratoria. California, la mayoría de la población es originaria de México, ¿no? Históricamente. Y se nota pues prácticamente como que ya hay una guerra o una razón de guerra entre estas políticas y la comunidad hispana. Es lo que más, porque este arraigo se está viendo principalmente más con la comunidad hispana que con cualquier otra comunidad con problemas de inmigración ilegal, ¿no? Así que se está viendo, ese es el panorama, y por eso que la mayoría de los que estoy viendo vía internet, de las personas que están confrontándose allí en Los Ángeles, es principalmente pues hispana de origen mexicano. Así que bueno, así la situación. Y con respecto a Colombia, yo quisiera decir que yo veo muy difícil, ¿no? A pesar de los grandes deseos que acompaño, ¿no? Que acaba de decir, creo que la situación se va a agravar cada vez más. Y ojalá que pues se pueda recuperar este joven, pero de no ser así, yo creo que la situación se va a intensificar mucho más en Colombia en este momento, a partir de este momento. Porque, bueno, ese no puede ser el discurso, el incendiario. Si no deciden, si no votan por mí, pues yo coloco el país patas arriba, tengo el Congreso, entonces bueno, esa es una situación que se ha venido discutiendo en Latinoamérica muchísimo y que ahora, pues, lamentablemente la está viviendo Colombia. El tema de hoy, Antonio, ¿no? Un último comentario para cerrar Colombia. Colombia, ahí las fuerzas democráticas tienen que unirse, o sea, porque el sector de Petro son 22-23% del electorado. Y aquí, nuevamente, esas fuerzas democráticas tienen que unirse en torno a un candidato para poder enfrentar y dejar eso atrás, porque esto realmente, yo me pliego al presidente Pastrana, ha sido causado por el Ejecutivo ante el desespero de no conseguir su objetivo. Es una estrategia que utilizan de polarizar a la población y eso realmente no es beneficioso para un país como Colombia. Sigamos. Mira, el tema tiene que ver con la indescifrable, ahí lo tenemos, la indescifrable economía de Maduro, que se desploma en este momento, ¿no?
Los huevos siempre han sido una categoría, un rubro alimenticio que pues, refleja esta situación. Ya vamos a estar hablando de algunos gráficos. Estamos viendo, Antonio, salarios pulverizados, inflación, bueno, galáctica en este momento. Todo esto post-Chevron, informalidad desbordada, poco respeto pues, al tema de la economía formal en Venezuela. Una moneda totalmente destruida, sanciones petroleras de un 25%, lo que dificulta cada vez más la economía. También una ilegitimidad política que arrastra a Maduro. El régimen presume de una economía difícil de entender, como bien en una oportunidad de ese se refirió, difícil de entender y de explicar, pero que independientemente que sea difícil, no quiere decir que sea sana, se está hundiendo. Te voy a poner algunos puntos clave para tu análisis, ¿no? Bueno, la hiperinflación está aumentando. Mira que se prevé, mira, estos son datos que yo conseguí, se puede superar el 200% en 2025, ¿no? Afectando gravemente, por supuesto, el poder adquisitivo de toda la población. La devaluación del bolívar, que ha perdido el 24.6% de su valor en el primer trimestre del 2025. Bueno, hay una escasez de divisas, todos lo saben, hay un impacto poderoso con este tema de las sanciones impuestas por los Estados Unidos, la caída de la producción petrolera, la crisis en el sector privado, una carga fiscal enorme, con la subida de las tarifas de los servicios públicos, son los que están pagando prácticamente este error, estos graves errores del gobierno, los está pagando ahora el sector privado, que algunos dirán, bueno, con razón, por estar acompañando alacranamente al régimen, pero bueno, donde Maduro ha puesto el peso prácticamente como parte del plan secreto. Fugas de capitales, inmigración, crisis en el sector privado, como ya dijimos, dependencia de la renta petrolera y las repercusiones políticas, porque la crisis económica también afecta la estabilidad política del país, con el régimen enfrentando crecientes tensiones internas debido a la insostenibilidad del modelo económico actual. Dentro de todo este panorama descrito, Antonio, ¿cómo estás viendo ahí algunos escenarios, alguna salida ante toda esta situación? ¿Cómo agarra a Maduro en estos momentos de esta crisis? La situación del tipo de cambio y la economía venezolana es una historia ya vivida en el pasado. Pero aquí podemos darle dos visiones, ¿no? Dos cortes, el corte político y el corte económico. Vámonos primero por el económico, que es lo que la gente generalmente busca, ¿no? Entender la parte de la economía. En Venezuela existe dos tipos de cambio que coexisten, ha venido coexistiendo desde aquel gran apagón, no sé si tú recuerdas, que tuvo una semana el país, creo que fue 2019, donde no había cómo mover, cómo comprar, porque no había luz, no había cómo transar con las tarjetas en bolívares. Y la gente tuvo que ir para poder alimentarse y comprar sus bienes y sacar los dólares del colchón debajo. Y eso el régimen lo dejó fluir, porque si no iba a tener una crisis mayor en términos de que la gente no podía empezar a comprar por falta de la energía eléctrica en todo el país. Y se dio cuenta y lo dejó crecer y lo aceptó y le favoreció desde el punto de vista de cómo manejar, porque se movió a un dólar que se movía en la economía y eso permitió reducir, porque teníamos, recuerda, veníamos de una hiperinflación. Pero esos dos tipos de cambio, ¿verdad? El del Banco Central, que está artificialmente apreciado, tiene un sobrevalor, es uno, ¿verdad? Que es el que marca, y el otro, el paralelo, el que se acerca más a la realidad económica. Pero eso se debe a ¿qué? A una desconfianza en la política cambiaria. O sea, la brecha entre ambos tipos de cambio tiende a ajustarse. O sea, porque tratar de fijarlos por decreto viola los principios básicos del mercado, de la economía. Y el régimen es responsabilidad del régimen, porque es la manera macroeconómica como maneja la economía, no de las páginas web. Hay un ejemplo que lo oí a Puente, al economista venezolano, que dijo que estoy poniendo el ejemplo en tú y yo creamos, ¿por qué no creamos en Venezuela ahora?
una página web donde digamos dólar paralelo estadounidense, a ver si eso coge vuelo, pues. A ver si se establece una brecha. Y por supuesto que no, porque hay una confianza en la política macroeconómica de los Estados Unidos y eso lo marca la Reserva. ¿Okay? Entonces, porque el régimen culpa a la página web por la brecha. Pero ya esto había pasado, creo que esto está en un librito, porque te acuerdas que la crisis que se generó y donde responsabilizaron a Dollar Today, página que por cierto prácticamente la ven solamente pues en las redes sociales. Sí. Pero ya no cumple, ya no es motivo de persecución como estuvo en un momento dado. Es correcto. Y esa subida del dólar paralelo, ¿verdad? Lo que refleja que lo que el mercado ajusta naturalmente ante la inflación que está viviendo Venezuela, como lo señala. Entonces, es cierto, tú lo dijiste, la salida de Chevron genera en la economía un déficit de circulante en dólares, porque Chevron cambiaba esos dólares para poder mover el aparato petrolero en Venezuela. Inyectaban dólares diariamente, ayudando a estabilizar un poco el cambio. Pero resulta que ahí también están empresas que están hoy en Venezuela, que siguen allí, como las rusas, las chinas, las otras, que ¿por qué no inyectan también esos dólares que están generando? Si el volumen de producción hoy estamos vendiéndolo en China, porque eso no está entrando a la economía. O sea, ya hay algo que tendríamos que poner el ojo. Y eso sí es cierto, que la salida de Chevron y de todas estas Repsol aumentó la presión sobre el mercado, pero no es la causa del problema que hay hoy. Porque ¿qué ocurre? El gobierno ante esto está repitiendo esa historia que tú dices, está hablando de precios acordados, no quiere hablar de control cambiario porque eso era como de control de precios, perdón, porque eso era lo que se usó en aquel momento, que te puede dar un déjà vu de recordar, ¿verdad? Y persigue a aquellos que ajustan por reposición de la mercancía al dólar paralelo, por supuesto. Si yo te estoy vendiendo una mercancía y yo después la voy a comprar más cara, tengo que ajustar mi precio para tener los dólares que voy a pagar después, ¿verdad? Pero nadie va a hacer eso ni a vender por debajo de los costos, ¿verdad? Y esto, ¿qué consecuencias trae? Trae unas pérdidas masivas para el sector privado. Y muchas empresas pueden quebrar, como ocurrió. Y genera escasez. Vamos a ir otra vez a un proceso de escasez al no poder reponer el inventario. Esto que está haciendo el régimen es una película que ya yo vivía. Es un ciclo repetido del colapso económico. Ok, ¿y qué aprendimos nosotros de la anterior película? No aprendimos nada. Eso se resolvió, como te dije, por el apagón. Tendría que haber un apagón nacional para que la gente saque los dólares otra vez del colchón y que pueda haber. No, porque aquí le podemos dar el perfil político. ¿Qué pasa si le vemos el eje político? No, el eje político. El eje político es, se fue Chevron, nosotros lo dijimos, iba a haber un problema en Venezuela. Dicen los que defienden que Chevron siga. Entonces aquí hay una narrativa de que la salida de Chevron le trae penuria al pueblo venezolano. Entonces, de una manera, yo creo que casi intencionada, el régimen viene influenciando eso, buscando eso, para que aquellos que hoy hacen lobby aquí por parte de estas empresas que sigan en Venezuela, digan, nosotros lo advertimos que la salida va a traer una crisis humanitaria en Venezuela. No es que la crisis humanitaria está creada por el régimen, porque no tienen las políticas económicas, macroeconómicas adecuadas para surgir. Y por eso yo puse un gráfico que le envié reciente a nuestro productor, donde quise poner cómo se comporta el cambio. Explícanos ahí, Antonio, con ese gráfico. Que es un electrograma, que es de la moneda iraní, que viene con sanciones, pero de hace tiempo. Y si tú te das cuenta, tiene un comportamiento entre 42
real iraní, que se llama, contra el dólar. Es cierto, es un electrocardiograma, pero no es ascendiente. Entonces tú explícame, o uno se debe preguntar, ¿por qué en una economía sancionada fuertemente, como la iraní, ahí hay un año de ver el comportamiento en ese gráfico? Mira, 42.9, 42, 42, ves una variación, pero no vemos una variación up and down, arriba y abajo, pues. Pero no vemos un ascendente, que es lo que está pasando. Con el mismo cambio del Banco Central, ¿okay? Que vemos que asciende. ¿Por qué? Bueno, porque no hay las políticas que permitan que confianza, no hay un Estado de Derecho de la inversión privada. Y por lo tanto, esto también tiene un golpe, como lo señalaste, al sector privado, el de Fede Cámaras, que viene apostando por el régimen. Y que ahora va a decir, wow, tengo que ir a control, a precios acordados. Eso es un golpe para las empresas venezolanas. Entonces, ese perfil político o ese ángulo político tiene una intencionalidad. Y yo creo que realmente, ¿por qué? Porque me puse a revisar rápidamente la reserva en el tiempito ese. Pues estaba entre el partido que está jugando Alcaraz con Sinner y está ganando Sinner. Y bueno, se me fue un tiempo ahí. Y dije, voy a ver cómo se ha comportado lo que va del año, las reservas internacionales del centro. Y me llevé una sorpresa, porque tenía tiempo sin ver. ¿Lo tienes allí también? Lo estoy leyendo, no se lo mandé a Cheo. Pero pueden entrar, es una página abierta, bcb.org, y ven reservas internacionales. Porque querías preguntarte justamente cómo imaginaríamos, fíjate cómo se maneja el electro, ¿no? Allí con respecto a la economía iraní. ¿Cómo sería la de Venezuela? Es una línea ascendente, te estoy diciendo. Sí, pero ascendente hacia arriba, o sea, con picos altos. Está perdiendo valor, entonces cada vez, o sea, tuvimos 60, 70, 80, 100, 120. Pero quiero decir, la está en 97, el central. De infarto. En 97, o sea que podemos haber 50, 60, 70, 90. En el paralelo sí ya ha llegado a 140. Claro. Entonces, ahora, fíjate, Antonio, ¿y cómo puede el régimen de Maduro sostenerse políticamente ante esta creciente falta de recursos de lo que nos estás hablando y el agotamiento, por supuesto, de las reservas en divisas en una crisis ya anunciada? Porque lo hemos venido conversando luego, mientras que se le hacía el análisis del paciente Chevron, ¿no? Esto se va, se fue. ¿Qué viene ahora después? ¿Cómo pueden sostenerse? Sí, tú lo que estás planteando es las perspectivas a corto plazo son negativas. Sí, son negativas. Porque Venezuela no genera, que es lo que quise comparar con Irán, suficiente divisa para sostener el mercado cambiario estable. O sea, porque las exportaciones de Venezuela son bajas. Y la producción petrolera, que es el gran producto de exportación de Venezuela, está estancada. No llega al 1.000.000 de barriles día. Se montó en 896.000 barriles día. Y eso, con el fin de las licencias, va a tender a disminuir. A la vuelta, ya eso lo vimos la vez pasada, a la vuelta de unos 6 meses, vamos a ver unos 50.000 barriles menos y por lo tanto menos exportación. Y el país está enfrentando la inflación más alta actualmente del mundo. No hay ahorita en el mundo inflaciones con 180, 200, como lo señalaste. El Fondo Monetario establece un 190 para este año. ¿Okay? Entonces, al no haber esas soluciones reales, entonces es lo que va a hacer que lo que estás planteando tú, culpar a otros actores como Estados Unidos las sanciones y a los comerciantes que especulan. Esa es la ofensiva que viene, otra vez usando. Quiere decir que viene más represión. La represión. Además de que también el ciudadano de a pie va a sufrir los impactos de esta devaluación del bolívar y la escasez de dólares en el mercado local en los próximos, por lo menos, los próximos 3 meses, ¿no? Por eso, en lugar de asumir su responsabilidad, lo que hace es otra vez más represión. Le echan la culpa a Estados Unidos. Ustedes volvieron a poner las sanciones, máxima presión, y los comerciantes, que va a empezar
a haber escasez, viene un proceso, porque a haber precios acordados va a haber escasez, nadie va a vender un producto a pérdida, nadie. O sea, si el gobierno cree en eso, y además ya lo vivió, como tú dices. Entonces, pero ese elemento que te quería aportar de la reserva me llamó la atención fue por lo siguiente. Porque, bueno, dice oficialmente, voy a leer aquí al 35, que es lo que tengo, porque lo busqué semanal, hay un desglose diario, pues no me metí porque me iba a tomar más tiempo. De 11.004 millones de dólares en reservas. De eso hay que quitarle 5.100 que hay ahí en SRDS, que se llama los giros de derechos especiales en el Fondo Monetario Internacional, que se aprobaron en la época de la pandemia para que las economías que sufrieron el golpe porque no hubo actividad, todo el mundo estuvo en su casa, ¿verdad? Recordemos que todo el mundo se recogió, nadie salía de sus casas. El fondo otorgó una línea de giros especiales y le tocaba a Venezuela proporcional a su participación 5.100, pero eso están ahí porque el fondo no reconoce el régimen de Maduro y en aquel momento tampoco tenía el interinato como su función importante. Pero el régimen lo mete en su cuenta de Reserva Internacional, entonces son 5.904 lo que hay en el central. Ahí hay oro, ¿verdad? Una parte en oro y otra líquida, pero no importa, eso no es el lado, sino que cuando veo el movimiento entre ingresos y egresos de esas reservas, que son las que se utilizan precisamente para respaldar las importaciones, me salió un saldo positivo para el central. O sea, yo pensé que iba a haber una caída en reservas, porque bueno, tú sacaste más para poder, como cualquiera que tiene menos ingresos, tú sacas del otro bolsillo del ahorro y vas viendo cómo te vas descapitalizando. Bueno, en términos de ingresos ha tenido 1.036 millones y en términos de egresos 293 millones. O sea que hay un saldo a favor de lo que va del año de 743 millones. Entonces tú dices, wow, pero entonces aquí la alarma del régimen es puro cuento. O sea, no es que esto vaya a respaldar todo, no, hay una deficiencia. No estoy diciendo que esto te va a dar, no, hay una deficiencia, es cierto, para sostener el mercado cambiario, porque no se produce, no se exporta lo suficiente. Pero aquí hay un manejo detrás de esto. Y eso es lo que está haciendo el régimen. El régimen en este momento está actuando básicamente para establecer y generar que la salida de Chevron iba a crear una crisis humanitaria. Y la está haciendo. Cuando tú tienes un cartón de huevo a 25 céntimos de dólar por huevo, tú dices, pero si el salario es 1,52 y 25 céntimos, lo que llamaban antes en tu época un medio, ¿verdad? Cuesta un huevo. Imagínate tú. Entonces, es cierto que hay un problema de la economía macro. Las políticas del régimen no favorecen y no hay confianza en ir a Venezuela a establecer una empresa. Al menos que vayamos a ese esquema que también señalaste. Es esa arma secreta de Maduro que cree que puede hacer, que se llaman los contratos de participación productiva, los CPP, donde están entregando lo que Chávez llamó la soberanía nacional petrolera. Si Chávez tuvo algo como logro en términos de su proyecto político, fue que la apertura petrolera que se utilizó para poder elevar la producción en Venezuela, pues no había el músculo en PDVSA y se buscó un esquema después de la nacionalización de Carlos Andrés para generar ese incremento de la producción y se llegó a 3.300.000 barriles de producción diaria cuando llega Chávez. ¿Verdad? Es que él en el 2007 dice, nosotros tenemos que ir al esquema de empresas mixtas y saca a las empresas que tenían en algunos campos, manejaban algunos campos petroleros y van a una asociación y es donde se mete con las demandas internacionales con ConocoPhillips y Exxon
porque ese no fue el acuerdo al que firmaron esas empresas en el momento de la apertura, las asociaciones estratégicas. Entonces, ¿qué ocurre? Maduro, por sostenerse a troche y moche, viene y está de acallado buscando empresas interesadas en ir a producir en estos campos petroleros bajo una propiedad, o sea, bajo un manejo del 100% de esa empresa privada. Y eso es un esquema que están instrumentando, que están ya manejando en algunos campos para poder tener los ingresos que necesitan para seguir con la represión, la corrupción y el control social. Entonces, cuando tú me dices, ¿hacia dónde vamos? Vamos, buscan, destruyen el legado de Chávez, y esto es importante mencionar, porque para ellos Chávez es la figura referente, ¿verdad? El padre del movimiento político que sigue Maduro y que sigue el sector militar. O sea, es la extracción a lo que todavía tiene el sector militar pegado. O sea, la goma que pega el sector militar es Chávez. O sea, que es a través del ministro de la Defensa, pero es Chávez el que lo pega. Entonces, no es Maduro. Maduro no tiene, tú pones esa goma ahí y no pega a los militares. Bueno, Maduro está traicionando lo que es la soberanía petrolera de Chávez. O sea, hasta eso es capaz ese régimen de llegar para poderse sostener, y va a seguir reprimiendo, acusando las sanciones, ¿verdad?, a Estados Unidos y a los comerciantes. En el programa pasado, Antonio, hiciste un análisis sobre el tema de lo que ya estaría buscando, cuál es el plan inclusive lo ha revelado la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, y también el propio Maduro, con ese del plan secreto, ¿no? Con la salida de Chevron y otras petroleras del país que siempre se ha pensado que podría generar, pues, el colapso de la economía venezolana, y en todo caso, pues ahora Maduro se muestra dentro de este plan como el líder de una recuperación petrolera, pero no es más que un liderazgo que ya se ha tenido del crimen organizado después de haber destruido de la industria dentro de este mercado oscuro que vuelve a salir. Entonces, a ver, quisiera que me hiciera hincapié justamente con respecto a esta situación, porque como parte de un cartel, ellos tienen los elementos, entre ellos Alex Saab, para reactivar estos mercados de los cuales han vivido en otros momentos de sanciones, pero dada la situación en este momento de colapso, pues lo están retomando y están buscando la manera, a pesar de las sanciones del 25%, de capitalizarse con el crudo, porque ellos no se van a quedar con el crudo quieto allí depositado. De alguna manera van a salir barcos y de alguna manera se puede hacer trasvase, y de alguna manera, aunque sea a precios muy bajos, gracias a sus aliados internacionales, ellos van a poder conseguir operar como un cartel petrolero con bandera de Estado. Sí. Veamos. Recordemos que la ley orgánica de hidrocarburos, que establece la responsabilidad PDVSA de tener la mayoría en las empresas mixtas y de exportar el crudo, ¿verdad?, es el responsable de la exportación de crudo, no los privados. Eso era propiedad estatal del crudo, y en las privadas, en las empresas mixtas, podían tener hasta el 49% de las acciones. O sea que el control, y tenía que haber un control para aprobar las empresas nuevas por el Parlamento. Pero Maduro, con la ley antibloqueo en el 2020, se pasó eso por muchos lugares, ¿verdad? No lo rompe eso, porque básicamente
para poder generar esas condiciones de que las que tenían licencia podían operar en Venezuela. Pero ahora, ¿qué hace? Evoluciona a hacer lo contrario, los contratos de participación productiva. ¿Qué hacen? Que entregan el campo al sector, al privado, al que va. Pagan con petróleo, porque como no tienen, pagan con petróleo, no con los impuestos. ¿Okay? La producción la tienen y distribuyen y usan. Eliminan las licitaciones, como lo dices tú. No hay licitaciones públicas que se puedan hacer seguimiento. Todo está en la parte opaca. Y garantizan hasta el 65% del valor de esas inversiones que hay que hacer por parte del sector del privado. Del crudo, ¿verdad? Al que está operando, que es el privado. Nada de ninguno de esos contratos pasa por la Asamblea Nacional, que es como debe regirse para tener validez. Y por supuesto, al no tener eso, no rinden cuenta. O sea, esto lo denomina que son contratos. El CPP son contratos sin república. Están todos en la parte opaca. Ellos, me refiero al régimen, aspiran a poder que eso que le ocurrió en el 2019, que tuvo un gran impacto en términos económicos, poderlo subsanar con este mecanismo para poder seguir exportando. Venezuela está exportando, el último valor en abril, estamos en junio, mayo, 650,000 barriles por día. Eso, por supuesto, con la caída del precio del petróleo, ha venido cayendo también, tiene un impacto en las divisas que pueda recibir. Y lo que le limita, porque recordemos que estas divisas anteriormente con las licencias entraban al Banco Central, entraban a la economía y quedaban unas en PDVSA, pero son ingresos lícitos, porque la otra parte de la economía que hemos dicho siempre que es ilícita, que son el tráfico de drogas. Y por cierto, hay un dato que me dieron recientemente, que es que Petro en una entrevista reconoció que en Colombia ya no se está produciendo la droga. Digo, en Colombia no se produce la cocaína. El mensaje que manda Petro ahí es contundente, por lo que quiere decir que los laboratorios se fueron a Venezuela ya. Ya la producción de coca está en Venezuela, que antes era pura negociación, pura transporte. Puro transporte, puro traslado. Entonces ya quiere decir que los laboratorios, la seguridad es tanto de los grupos narcotraficantes en Venezuela, tienen tanta seguridad. Eso es lo único que tiene. No hay seguridad para el capital privado, para el capital que vaya a invertir en Venezuela, foráneo o local, porque no hay un Estado de Derecho. Pero como no existe sino una organización, ¿verdad? O un sistema criminal, sí hay seguridad para los laboratorios de la coca. Es interesante ver ese aspecto. Y hoy entonces en Venezuela se está produciendo la coca, según esa declaración de Petro y una... Bueno, ya antes, ya por ejemplo, en el Zulia, para el momento del régimen de Omar Prieto, ya se habían dado declaraciones de Colombia que dejaban entrever que en la Sierra de Pería ya había laboratorios. Entonces, esa economía ilícita que alimenta todo el aparato ese de represión de la cultura militar, que también viene sufriendo golpes en términos que ha habido captura en alta mar de embarques, la pérdida de la droga esa que hubo, aunque ahí parece que fue una factura, en el oriente del país, en el estado Sucre, ¿verdad? Que reprimieron a una población y la población salió a protestar. Y es interesante observar eso como un elemento social, porque la población protestó a pesar de todo las amenazas y la represión que hizo, pero las fuerzas de seguridad no dispararon un solo tiro. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando un pueblo sale a protestar, la fuerza de seguridad no la reprime. Y eso es una excelente señal para lo que se necesita en Venezuela y lo que está en Venezuela, en términos de terminar de salir
del régimen de Maduro. Pero esto tiene que ser, por supuesto, donde ellos se resguardan, que es donde está el poder, en Caracas. O sea, aquí la señal que hay es que tú tienes que poner a definir a las Fuerzas Armadas en tomar su decisión. Va a reprimir al pueblo que no tiene ninguna responsabilidad en todo lo que está ocurriendo para sostener una camarilla corrupta, criminal, contra un pueblo indefenso, que es lo que está básicamente, es que va a pasar hambre, tiene hambre y no consigue cómo resolver su situación, ¿verdad? Porque no va a ser, o sea, esto que está, este manejo de la economía, lo que va a generar es esto que estamos hablando, que lo vivimos en el pasado, ¿verdad? Entonces, Mira, y esto va a tener realmente un punto donde va a tener que suceder lo que sucedió en Sucre, ¿verdad? En términos de reclamo natural de los derechos que están en la Carta Magna y están en todo, por la dignidad humana del hombre o de la mujer. quiero hacer, bueno, ya llegaron algunos comentarios, quiero ver si podemos leer algunos con nuestro equipo. A ver, vamos a comenzar con Francisco Javier, que dice, bueno, esto tiene que ver, este comentario tiene que ver con España. Por cierto, nos piden por allí un comentario con respecto al tema colombiano, ya lo hicimos al principio. Estados Unidos pide a Sánchez subir al 5% del gasto en defensa. Esperemos que nuestros amigos españoles lo acepten. También dice que Pedro Sánchez en todo el mes de junio se marcha definitivamente para la República Dominicana. Irene Aguilera, ella, por favor, un comentario sobre Colombia y su efecto sobre Venezuela. Es la noticia de hoy, ineludible. Ya lo hicimos, ¿no? En el principio del programa. 250 inmigrantes africanos asedian una comisaría de osos o de lobos. Todo se compra, alianzas internacionales, jueces militares, políticos, bancos, todavía tienen mucho dinero y seguirán comprando voluntades. El valor de la moneda está en la confianza de la gente, perdón. También dice, bueno, Fede Cámara es un alacrán, importante gráfico, el que se mostró ahorita, la de Venezuela es ascendente, vamos a comer petróleo. Sí. Allá en Venezuela. Los mejores son ustedes, nos dice Daniela Crespo, lo que mandan en Venezuela es dinero, Chávez no lo quiere, la mafia, la asamblea está llena de boneros, puro cuento, sí, claro, la economía de Maduro se desploma, pero ese error de la naturaleza no, hasta ahí se queda, de eso vive el pueblo de puro cuento y 3 huevos al mes, pues, abajo cadenas de hambre y miseria. Quería preguntarte, a ver, porque estamos hablando, la gente dirá, eso es puro humo, el tema del quiebre de la Fuerza Armada, la situación económica, que, bueno, ellos siempre buscan la manera, ¿no?, de conseguir los recursos, por lo menos para pagar esa Fuerza Armada corrupta y la represión que requieren para sostener la incomodidad que está viviendo y la situación crítica que está viviendo el pueblo venezolano. Pero, a ver, dando que estuvimos hablando inclusive del tema de cómo se están burlando de las sanciones de Trump, ¿qué medidas crees tú que pueden tomarse desde los Estados Unidos? Marco Rubio, el secretario de gobierno, que debe estar al tanto de todos estos manejos de cartel en este régimen, luego de la salida de Chevron. ¿Cuál crees tú que sea el próximo paso en este escenario? Todos los comentarios son válidos que nos hicieron, ¿verdad? Y todos han apuntado a lo que hemos estado conversando con Colombia, como lo dijiste, y cómo la renta petrolera va a las Fuerzas Armadas para sostener esa cúpula que los tiene, y por eso ellos buscan a través de los contratos de participación productiva volver a tener los recursos, porque sin esos recursos les cuesta más, y a la policía política también apoyan esos recursos. Y por supuesto a esas redes de importaciones paralelas que mantienen para traer bienes, ¿no? Y también la parte de colocarlos en paraísos fiscales, ¿no?, que es como lo manejan. Sin embargo, ¿verdad?, yo creo que para ver un poco esto dentro de esa perspectiva, tenemos que ver cómo poder sostener que todo esto que está sucediendo lleve al régimen, porque como lo dijiste, Marco Rubio también está pendiente de todo lo que está ocurriendo en Venezuela y está actuando de una manera en donde, conjuntamente con los 3 representantes de la Florida,
en que la solución en Venezuela es saliendo Maduro. Y eso sí tiene claro ese equipo. Y en eso están trabajando, buscando cómo seguir bloqueando esas redes de financiamiento, para poder debilitar y generar de alguna manera una fractura. No va a ser mañana, no, esto tiene un proceso, lo hemos dicho ya varias veces, ¿verdad? Porque el régimen se fragmenta cuando esos aliados que hablamos, que lo sostienen, ya no cree que hay un futuro con él, ¿ok? Porque la victoria no está en el combate, sino en la deserción interna. O sea, aquí lo que se busca es una deserción interna, no ser, ni por no tener armas, ¿verdad? La oposición, porque no, el poder de las armas la tiene el régimen, ni ser un pueblo que cree en la violencia política, ya eso lo mencionamos. Aquí lo que se busca es básicamente seguir generando esas condiciones para generar fricción y ruptura. Por eso es importantísimo que estos contratos de participación productiva se muestren como la traición a la soberanía petrolera de Chávez. Porque esa es la figura, como dijimos anteriormente, que pega parte de ese sector militar. Porque como es el nacionalismo, o sea, ¿qué mueve al sector militar? Nacionalismo, la defensa de la patria, ¿verdad? Por eso que Maduro utiliza Guyana para alimentar dentro de las Fuerzas Armadas la defensa de la patria. Pero también es cierto que en esos sectores traicionar a Chávez también tiene un costo, porque ya no solamente es acabar, podemos decir, con una economía, destruirla, sino también acabar con la figura que ellos siguen y que tienen en todos los cuarteles. ¿Okay? En los cuarteles hay Simón Bolívar, sí lo hemos visto, Chávez, y después ponen a Maduro. Bueno, Chávez está siendo traicionado por Maduro. Entonces, y sabemos que Maduro no pega a ese sector. Entonces, yo creo que aquí es importante empezar a ver todo esto en este contexto. ¿Por qué? Porque un pueblo unido, como sucedió en Sucre, es difícil que unas Fuerzas Armadas en ese sentido salga a masacrar. Muy difícil. Para finalizar, Antonio, para darle término a nuestro podcast de este domingo, a ver, ¿cómo está viendo el escenario a partir de, dada toda esta situación, todo lo que vivimos en esta novela de Chevron entre mayo y junio? ¿Qué se tiene previsto para allá? Que estamos comenzando ya la segunda parte del mes de junio y el término, lo que falta del 2025 con el tema económico. Esta crisis fuerte que se nos viene, que se está desplomando, que cae completamente. ¿Cómo lo está viendo para Venezuela? ¿Qué se debe aprender de estas señales de alerta, ¿no? En cuanto a la economía venezolana ya para cerrar el año? En cuanto a la economía venezolana, viene una devaluación, el paralelo tú no lo detienes, la fiebre no se detiene porque quites el termómetro. Hay uno más simbólico que se usa en chistes entre hombres, pues, o entre mujeres también, no sé, que dice que el hombre llega a su casa y la consigue con otro, entonces vende el sofá. Porque vender el sofá no quiere decir que se acabó la infidelidad. Que se acabó la infidelidad. Bueno, entonces, para poner un poquito un humor. Y creo que vamos a tener la mayor inflación del mundo, porque es un problema del manejo macroeconómico de la economía. Por parte de ellos no es una culpa ni de los Estados Unidos, ni de las sanciones, ni nada de eso, ni del comerciante que no tiene por qué vender a pérdida. Pero van a seguir las represiones. Fíjate, detuvieron 26 personas más como parte de una ofensiva contra la cotización del dólar. Eso va a seguir. Todas esas personas no tienen una página web, ¿entiendes? O sea, solamente son personas que compran, venden divisas porque de eso se sostiene parte de una economía en crisis.
¿Qué es lo que pasa? Fíjate, cuando un régimen pierde la narrativa, pierde el alma, la comunicación. Y cuando pierde el alma, si no queda, lo que queda, perdón, es el derrumbe. Y eso es lo que está planteado. O sea, lo que pasa es que no es inmediato, pero hay que seguir construyendo sobre eso, ¿verdad? Entonces, porque A todo esto en hay dime. no, A todo este análisis tuyo hay que sumarse que ya Goldman Sachs, por ejemplo, ha anunciado que viene una caída contundente de los precios del petróleo hasta finales del año. así es. Porque fíjate, ¿qué es lo que ocurre con el modelo de que se ha querido ir construyendo en Venezuela para el fin del rey? Es que esa victoria que se ha logrado, María Corina habla de 4-0, es lo que se necesita. O sea, ante un conflicto, una guerra, lo que tú necesitas es esto que se está construyendo, ¿verdad? Porque no es con la violencia. Definitivamente el planteamiento para el caso venezolano no es a través de la violencia, sino por su astucia, o sea, su honor y su justicia. O sea, yo creo que allí podemos ir, aquellos que siempre han pedido hacia dónde vamos e ir construyendo y viendo que vamos en un camino donde se ha ido consolidando cada vez más eso que queremos, que es la libertad y una Venezuela libre y una Venezuela democrática. Pero eso sí, tenemos que ir confiando en el liderazgo de María Corina Machado con Edmundo González Urrutia, que es el presidente electo y que tiene la soberanía popular, decidió votar por él, porque esos son los elementos que te permiten, en lo que ocurre, lo que tenga que ocurrir, montar la transición. Sin esos elementos sería mucho más difícil. Gracias, Antonio. Gracias a ustedes, amigos, como siempre, por apoyarnos y participar, por supuesto, a través de sus comentarios y a través también de sus inquietudes en todos los temas que presentamos para analizar el tema de la Realpolitik, aquí con nuestro amigo Antonio de la Cruz y el servidor. Cerramos entonces, Antonio, ¿algún comentario final? Bueno, hoy hay un partido muy bueno en fútbol, donde vamos a ver a Ronaldo, que es la figura, tú sabes, emblemática. Claro, claro. Y vamos a ver a Yamil Yamal. España-Portugal. Sí, que España-Portugal, la UEFA Nation League, la Liga de Naciones. ¿Aquí vas tú? A las 3 de la tarde, hora del este. ¿A Portugal? No, por supuesto, yo voy con la juventud, no, yo voy con Yamal, yo voy con España. No, y además que España, con este grupo, ya es otro distinto al que se conoció, el que logró el campeonato mundial, pues se está destacando nuevamente, ¿no? Hay una renovación, cuando tú ves, ya viene un nuevo ciclo, ¿no? Ves todas estas jóvenes, Yamal, en tenis, Carlos Alcaraz, el mismo Sinner, son gente de 17, 18, 20 años, 21, ¿verdad? Lo ves en figura alguna. Pero no me hiciste un comentario sobre la Vinotinto y el triunfo. No, por supuesto. Eso se nos pasó. Por cierto, te leí por ahí un poema que se lo dedicaste a la Vinotinto, ¿no? Le hice el triunfo de Bolivia. Sí, como una alegoría, sí, claro. Porque eso es lo que iba a decir, hasta en eso nos acompaña, ¿verdad? Porque una Vinotinto que hemos dicho siempre, hermano, tengo fe. Y esa fe no es porque los muchachos no hicieron el trabajo, claro. Y además nos ayudó Bolivia con un autogol. Pero eso es básicamente lo que nos ha permitido seguir construyendo ese camino para ir al repechaje y posiblemente al mundial. Que no va a ser fácil, porque imagínate, Uruguay, Argentina y después Colombia. Solamente dije que no era fácil, no quiere decir que no sea posible. Pero tengo fe. Y ese elemento es muy importante en esto que se está construyendo para la salida de Maduro. Todo está conectado.
Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a ustedes, amigos. Ya les había dicho, pero bueno, se los reitero, ¿no? Se les quiere, estamos... Denle a la campanita, como dices tú siempre. A la campanita. Ahí estamos. Hoy no salimos en Instagram en vivo, pero vamos a tener este mismo video en Instagram. Por supuesto, ustedes saben que en Instagram se corta. Cuando no es en vivo, sale un poco cortado, 15 minutos, pero ustedes pueden regresar nuevamente tanto a VenezuelaUSA.org como a la cuenta de Antonio de la Cruz. Antonio de la Cruz, así como ahí está, Antonio de la Cruz. Ese es Antonio de la Cruz Piso en Instagram, y está la cuenta del canal de Antonio de la Cruz en YouTube, que se llama así, justamente como se llama él, como su nombre, como lo llaman ustedes. Bueno, amigos, chao. Hasta luego, Antonio, gracias. Feliz domingo y deportivo. Chao. Todavía.